Hoy vamos a hablar de Smart Cities y gemelos digitales. Bienvenidos a Metaverso para principiantes. Baila Brújula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde donde nos escuches, el país o el uso horario que nos escuches. Y como lo decimos en cada episodio, muchísimas gracias por estar del otro lado, porque sin ti este podcast no tiene absolutamente ningún sentido. Hoy nos trasladamos virtualmente a Londres. Vamos a hablar y tenemos el gusto de incorporar una mujer a este podcast, que siempre tratamos de ser igualitarios, pero no siempre lo logramos. Vamos a hablar con una especialista en Smart City, pero que también tiene muy claro muchos conceptos vinculados al metaverso. Ella es una mujer que ha tenido la posibilidad de vivir en varias ciudades alrededor del mundo y aunque es joven, con una dilatada experiencia en estos temas. Buenos días, Lucía. Buenos días, José, un placer saludarte. Muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos virtualmente desde Londres. Cuéntale a la gente que nos escucha, quién es Lucía Bellocchio. Bueno, me gusta siempre definirme como una apasionada del mundo urbano, ¿no? De ese dinamismo y de todo lo que pasa en las ciudades, de la evolución natural que hoy están teniendo las ciudades que hace que se mezcle tecnología, innovación, nuevas tendencias que aparecen en las ciudades. Así que digo, más allá de todo lo que estudié y demás, que eso uno siempre lo puede encontrar en Google o donde fuere, me defino eso como una apasionada, una exploradora del mundo urbano. No solamente eres una apasionada, que no lo dudo, sino que ya lo verán ya lo escucharán los oyentes durante la entrevista. Es muy apasionada en la forma de explicar sus conceptos, lo cual es realmente de agradecer. ¿Qué es para ti el metaverso? Bueno, creo que esa es una gran pregunta hoy en día porque es el tema más latente en estos últimos tiempos, pero también a mí me gusta decir que es muy complejo hoy tener una definición y vos, José, venís charlando con diferentes personas y habrás notado que se hace un esfuerzo por intentar definir, quizás hay algunas cuestiones que quedan ligadas, pero es hoy complejo definir el metaverso porque podemos decir que es algo que está en desarrollo. Entonces, digo, hay un montón de palabras que escuchamos, ¿no es cierto?, en relación al metaverso: realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, gaming, computación espacial, play to learn, los NFT, 3D, o sea, avatars. Hay un montón de términos y de nociones que escuchamos que, por supuesto, están vinculadas, pero que, digamos, eso en sí mismo no es el metaverso. Entonces digo, en un esfuerzo, ¿no?, por querer definir el metaverso y de una forma muy simple, podemos decir que es como la evolución de Internet, una plataforma que principalmente se basa por brindar una experiencia que sea inmersiva, que creo que esa es la principal, ¿no?, diferencia a lo que estamos acostumbrados hoy, ¿no? Donde interactuamos en frente a una pantalla, pero nos quedamos ahí. Un metaverso podría, digamos, traernos esta posibilidad de tener experiencias enriquecidas gracias a un montón de tecnologías. Esto yendo, ¿no es cierto?, a una definición lo más simple posible de lo que puede llegar a ser el metaverso, haciéndonos esta aclaración de que es una tecnología, varias tecnologías que están en desarrollo, que hay un montón de empresas invirtiendo. Entonces, es difícil, ¿no?, definir o intentar definir algo que todavía no lo tenemos, más allá de que hay prototipos y muchos avances. No tenemos lo que se quiere o lo que se piensa como lo que será el metaverso. Entonces, creo que eso está bueno aclararlo a la hora de Eso es definir. un denominador común de los invitados al podcast, tú lo has dicho antes. Eh, Pero el concepto que más se repite, dentro de que cada uno tiene una visión diferente, es que es la evolución
de lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Algunos ya dicen que estamos en la 2.5 o en la 3.0, pero la proyección es a una Internet inmersiva. Y ya entrando un poco en materia de lo que a ti te apasiona, eh, otro concepto que quiero que nuestros oyentes tengan claro, que luego vamos a profundizar en él, es qué se entiende por gemelo digital. Ujú. Bueno, un gemelo digital es una réplica virtual o digital de algo que existe en el mundo físico. Y esto claramente no es un concepto nuevo o exclusivo del mundo de las ciudades, sino que es un concepto que se viene usando desde principios de los años 2000. Más que nada, por ejemplo, nació mucho para tener como réplicas del mundo de la industria, ¿no? Fábricas y demás, para hacer predicciones, para ver si se necesitaba el mantenimiento de alguna máquina y demás. Pero esto allá hace unos años está empezando a aplicar y es una tendencia muy fuerte en el campo de las ciudades por todos los beneficios, ¿no?, que puede tener hoy tener un gemelo digital de una ciudad o de parte de una ciudad, por ejemplo, de un barrio, por ejemplo, de las edificaciones, del sistema de transporte, de un aeropuerto. Entonces, estos gemelos digitales, ¿no? La posibilidad de contar con una réplica virtual hace que podamos esto, predecir qué pasa si, por ejemplo, no sé, corto una calle o desvío una calle. Entonces, en base a eso, digamos, podemos anticiparnos a lo que va a pasar en el mundo físico, ¿no? Y entonces como también evitar algunos dolores de cabeza en la vida de la ciudadanía. Hay otro concepto que va en paralelo al desarrollo del metaverso, que es cuando ya queremos extrapolar al mundo virtual costumbres o usos que tenemos en el mundo real. Por ejemplo, el tema del urbanismo, ¿no? Está el caso de Barcelona, donde está haciendo en su gemelo digital pruebas con respecto a cómo puede ser aceptado o no determinado desarrollo urbanístico. Ujú. ¿Tú crees que trasladaremos al metaverso eh, todo lo que hacemos ahora en el mundo real o nos permitiremos un poquito más de imaginación y de incorporar de forma, digamos, como laboratorio, diseños nuevos o formatos innovadores para ver cómo reacciona la gente? ¿Cómo crees tú que va a evolucionar esto? Yo creo que la respuesta a esa pregunta o algunos indicios de la respuesta a esa pregunta lo podemos buscar en el mundo hoy del gaming. ¿Y por qué asocio estos dos conceptos, no? Porque hoy se está hablando de la gamificación de todas las industrias eh, y las ciudades, por supuesto, no quedan por fuera de eso. De hecho, ya podemos ver qué es lo que está pasando en el mundo de juegos y acá tomo, ¿no? Tu palabra, ¿no? Que termina funcionando como un laboratorio social, lo que pasa en el mundo de los juegos y que creo que vale la pena mirar. ¿Y por qué? Porque ya no estamos hablando de un grupo chico de personas que juegan en plataformas virtuales. Hoy el mundo gamer ya tiene más de 3 billones de usuarios y usuarias, ¿no? Entonces es, ya digo, si lo asimilamos, por ejemplo, digamos, a los conceptos que usamos en términos de ciudades, cuando uno habla de una mega ciudad, es una ciudad que tiene más de 10 millones de personas, es decir, que estamos ante el nacimiento de megaciudades cuando hablamos del mundo gaming. Y cuando digamos, nos metemos e indagamos en el mundo del gaming, vemos cómo también se replican ciudades. Y qué casual, ¿no? Que ni en el mundo de los juegos nos podemos escapar de las ciudades, porque digo, en el mundo de los juegos uno podría, y los arquitectos, ¿no? de estas plataformas virtuales podrían hacer inclusive volar mucho más la imaginación, porque no tenemos no sé, reglas, las reglas que rigen en el mundo físico, de construcción, el urbanismo, que tanto puede medir, tanto que la calle tiene que respetar, no, no tenemos todo eso y sin embargo vemos como un montón de juegos casi que replican ciudades del mundo físico, ¿no?
Y cuando no las replican, digamos, las diferencias pueden ser hasta mínimas, me animo a decir. Entonces, veamos qué interesante este juego, ¿no? Que se hace entre lo que pasa en el mundo físico, lo que pasa en el mundo virtual. Y inclusive cuando vemos, y yo estuve, ¿no?, analizando muchos, por ejemplo, estos festivales de música que se daban en plataformas, ¿no?, como Decentraland, Sandbox y demás. Y uno siempre lo que en general se tiende a decir es, pareciera como que no hay reglas, no hay reglas. Y sin embargo, vemos que, por ejemplo, para acceder a esos mundos o a esos festivales en concreto, había que tener, ¿no?, más de 18 años, había después una prueba de asistencia. Entonces empezaban, ¿no?, ya a regir algunas reglas. Entonces, digo, se empieza a dar todo un entramado muy, muy interesante y yo creo que muchas veces la pregunta es, bueno, ¿será que vamos a reemplazar toda nuestras experiencias del mundo físico en el mundo real? Yo creo que la pregunta o la respuesta, digamos, no tendría que ir por ese camino en el sentido de todo lo que dejo de hacer hoy en el mundo físico lo voy a hacer en el mundo virtual. Es verdad que sí, muchas cosas puede que en los próximos años la pasemos a hacer en el mundo virtual. Ya hoy se está hablando de esta sociedad extendida, ¿no? Porque nosotros como personas es como extendemos nuestra vida física al mundo digital y muchas cosas las extendemos, ¿no?, al mundo virtual y viceversa. Pero digo, ¿cómo podemos quizás en estas plataformas virtuales hacer un mix y enriquecer o también tener acceso a muchas cosas que quizás hoy no tenemos acceso? Y entonces acá digo, es cuando hay cosas muy interesantes en el mundo de el turismo, en el mundo de todo el mundo del entretenimiento, los espectáculos. Digo, quizás mucha gente, no sé, quiere ir a ver un partido del Chelsea y el Manchester United, pero no todo el mundo puede pagar 300 libras para acceder a eso. Y bueno, y quizás poder hacerlo en una plataforma virtual y tener y sentir, ¿no?, esa misma, o Sí, no sé si la misma, pero similar experiencia, quizás pueda ser más accesible, ¿no? en eso coincido completamente contigo, pero yo creo que los humanos todavía necesitamos tener referencias del mundo real extrapoladas al virtual para no ir demasiado rápido, ¿no? Es decir, vamos a hacer una transición, Sí, estamos en un proceso de inicio, tú lo has dicho al principio, que sí, hasta el concepto metaverso todavía no está claro, pero no perdemos un poquito las referencias, las ataduras que tenemos en el mundo físico para que lo que estamos viendo en la pantalla no nos suene demasiado diferente. exacto. Con respecto a todos estos temas, eh, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta que tenemos que dar valor a otros conceptos que estaban, pero que no estaban en la mesa como están en este momento. Por ejemplo, la sostenibilidad. El desarrollo de gemelos digitales, la prueba virtual de nuevos desarrollos urbanísticos o algún ejemplo que luego te voy a pedir, ¿tú crees que hacen más sostenible la tecnología vinculada al metaverso? Bueno, creo que esta, digamos, es un tema que no veo que hoy se esté hablando mucho en relación al metaverso. Sí, por supuesto, quienes nos dedicamos al mundo de ciudades es un tema que está muy latente. eh, y que acá de vuelta empezamos como a tener un nuevo approach cuando hablamos de tecnologías, ¿no? O sea, no es hablar de tecnologías solo para que estén al servicio de las personas, en el sentido, ya no solo para que la tecnología nos haga la vida más fácil, nos dé un montón de experiencias inmersivas por sí solas, sino que cuando, digamos, vinculamos esto al impacto, ¿no?, que tiene, se empieza hoy a hablar de tecnologías verdes, de tecnologías basadas en naturaleza. Entonces, todos estos temas tienen este foco muy grande. Entonces, ya no es solo
cómo aplicamos tecnologías para mejorar la vida de la persona, sino también tecnologías que sean inteligentemente sostenibles, es decir, tecnologías que también ayuden y que su aplicación sea consciente y tenga un impacto armónico, ¿no?, con la naturaleza y con el contexto. Entonces, cuando hablamos de gemelos digitales, acá no volvemos a esta cuestión, como quizás con un gemelo digital, por ejemplo, podemos controlar, podemos monitorear y administrar la energía, entonces, ¿no?, podemos hacer un uso más eficiente de algunos recursos, como hoy a través de, por ejemplo, sensores, podemos también recopilar información y después a través de esa información tomar mejores decisiones. Y tenemos hoy la posibilidad de tener esta información y contar con esta información que tiene un impacto o cómo podemos, ¿no?, mitigarnos o adaptarnos a los impactos del cambio climático. Em, entonces creo que hay que empezar a hablar en el mundo del metaverso de la necesidad, ¿no?, de esta visión sobre el impacto ambiental en todo el ecosistema que promueve el metaverso, ¿no? Que creo que este es un eje necesario y de que no escucho todavía como, o no veo todavía una gran preocupación. Quizás hoy, digamos, justamente como es una tecnología y varias tecnologías que están en desarrollo y todo el mundo, ¿no?, quiere hacer un prototipo y diferentes versiones de metaverso, quizás hoy no estamos mirando demasiado en esta cuestión y debemos empezar a mirar en esta cuestión, porque si de repente el desarrollo de gemelos digitales, de metaversos y demás, vemos que contamina el ambiente, o sea, va a ser justamente, no va a ser sostenible. Eh, entonces, es un debate y una preocupación que debe estar en esta cuestión. Sí, yo creo que lo decía antes con respecto al impacto que nos ha dejado la pandemia, que tenemos que tomarnos estas cosas muy, muy en serio. Y otro tema que está vinculado a la materia que tú dominas mucho, que es la Smart City, y que se va a extrapolar al metaverso, es que toda la actividad que generemos proporciona una cantidad ingente de datos. ¿Qué va a pasar con la seguridad de esos datos? ¿Quién es el que va a velar de que esos datos no se utilicen para cosas que nosotros no autorizamos? Bueno, ese es, creo, sin dudas, otro de los grandes desafíos, ¿no? La protección, la privacidad de nuestros datos, que es un tema que claramente va a tener que ser bien delimitado, ¿no? Y de hecho, es interesante cómo ya hay algunos estudios por regiones sobre cuánto la ciudadanía acepta, ¿no?, las ideas del metaverso y quizás, por ejemplo, en regiones como Europa, donde este tema es un tema que importa, es un tema que está mucho más latente, que en general hay una mayor concientización sobre estos temas, hay estudios que muestran cómo la ciudadanía está un poco más reticente, ¿no?, a todas las ideas que vienen alrededor del metaverso. Cuando, en cambio, regiones digamos, que envuelven países en desarrollo están mucho más abiertos y quizás, me animo a decir, menos conscientes de también lo que puede implicar a nivel protección de datos. Entonces acá la regulación en algún momento va a tener que venir, ¿no? O sea, y este es otro tema, bueno, mi background, ¿no? Yo estudié Derecho, entonces siempre es un tema, ¿no?, que viene muy conectado, ¿no? Cuando hoy todavía es difícil, ¿no?, regular algo que no existe, e inclusive regularlo en un estadio tan temprano puede ser un gran error, porque no sabemos, ¿no?, todas las complicaciones que puede llegar a tener. Entonces ese es un tema, es un desafío, y creo que hay varios desafíos. El término de regulación es un desafío, el término, no sé, todo lo que tiene que ver con la conectividad es un desafío, porque tenemos que también ser realistas que no todas las regiones poseen la misma conectividad, poseen el mismo acceso a todas estas plataformas. Entonces, estamos, creo que, en un estadio donde tenemos que hablar de estos temas, tenemos que también
ser realistas en qué estadio estamos, ¿no? Y que no todos partimos de las mismas condiciones. Sí, y yendo a lo que tú has dicho de tu primera profesión, de la parte vinculada a derecho, el derecho está muy vinculado a los límites geográficos de la jurisprudencia. Y aquí estamos hablando de que vamos a desarrollar gemelos digitales, pero esos gemelos digitales no tienen por qué, gemelos digitales de ciudades, no tienen por qué regirse por las normas legales de la ciudad real o sabemos que un ciudadano europeo está protegido por unas determinadas normas, un americano del norte por otras, un sudamericano por otras, pero un chino está por otras. Entonces, lo mismo en el metaverso, convivimos todos, pero ¿quién pone las reglas? ¿No? Ese es el gran debate que se nos viene por delante. Sí, bueno, de hecho pasó que el país, Barbados, adquirió, ¿no? Unas tierras en una de estas plataformas en Decentraland, y claro, y después hubo mucha gente que dijo, bueno, pero realmente, porque ellos querían poner una embajada, ¿no? de Barbados en Decentraland. Y después hubo mucha gente que saltó, ¿no? Con este punto. Bueno, pero ¿tienen jurisdicción en una plataforma, ¿no? digital para decir, ok, acá yo tengo, ¿no? poder, yo represento al país, los ciudadanos de Barbados que estén acá pueden recurrir a mí o no rigen las reglas del mundo físico, ¿no? Entonces digo, hay un montón de cuestiones que también van a venir con el desarrollo y que van a venir con el tiempo y que, bueno, tendremos que analizar, ¿no? Cuando vengan, cuáles Yo son creo, las distintas respuestas que se le puedan dar. Yo creo que ese tema ya nos daría para una sola, para solo hablar de este tema nos daría para una entrevista. Eso lo dejamos para el futuro porque sé que a ti también te apasiona. No me quiero quedar sin tiempo sin preguntarte dos cosas que considero que son muy importantes. Estamos hablando de desarrollo de plataformas, estamos hablando de Smart City. ¿Quién más, de gemelos digitales de ciudades? ¿Quiénes son los más interesados en el desarrollo de estos gemelos digitales? ¿Las propias ciudades o las empresas? Bueno, es una buena pregunta porque siempre en un primer momento vemos cómo las empresas terminan liderando los desarrollos, pero termina teniendo un impacto después en el sector público. Y de hecho lo vemos con gemelos digitales, ¿no? Como, por ejemplo, se empiezan a hacer gemelos digitales sobre una fábrica y después se dan cuenta, o por ejemplo con todo lo que, o empresas que se dedican al mundo de la construcción, el real estate, y después vemos cómo todos estos beneficios la ciudad también los puede aprovechar. ¿No? Lo mismo está pasando ahora con los metaversos. Obvio que si comparamos, vemos que el marketplace está obviamente, digamos, liderado por grandes empresas tecnológicas que están invirtiendo y que quieren que el metaverso sea una realidad. Pero vemos como también algunos gobiernos se empiezan a dar cuenta y entonces vemos como Seúl ya está construyendo su propio metaverso. Vemos, por ejemplo, esto, como Barbados está adquiriendo una tierra para poner una embajada. Vemos, por ejemplo, en Navarra cómo también han hecho un metaverso de la alcaldía. Entonces empezamos a ver como ese efecto cascada, ¿no? Donde otros sectores empiezan a decir, bueno, yo también tengo que estar acá porque, y por eso yo, digamos, nosotros desde Trend Smart Cities, que es la empresa que lidero, empezamos a ver todos los impactos que el metaverso puede tener en las ciudades e inclusive estamos analizando, y esto justamente es producto de un libro que estoy por lanzar, cómo la ciudad metaverso podría ser hasta como un próximo paso de la Smart City, porque en la Smart City, digamos, trabajamos bajo el paradigma de los datos, ¿no es cierto? Cómo podemos empezar a tomar decisiones con datos, cómo podemos recopilar todos estos datos que la ciudadanía genera en la ciudad, pero con la llegada del metaverso estamos hablando de cómo entonces podemos los ciudadanos tener interacción con
la ciudad, pero de una forma digital. Entonces, inclusive nos animamos, ¿no?, ya a hablar de este término de ciudad metaverso, porque si de repente puedo hacer un trámite con el Estado, con el gobierno, en una plataforma inmersiva, ¿no?, vamos a también empezar a interactuar con nuestra propia ciudad. Entonces, vemos cómo hablar de la ciudad metaverso podría ser como el próximo paso de las Smart Cities. Sí, sí, sí. Además, vinculado a esto, te he escuchado un término que no lo había conocido todavía y que me pareció sumamente interesante, la metamovilidad. ¿Qué es la Mm. metamovilidad? Bueno, y fijémonos entonces acá de vuelta, cómo empezamos cómo todo empieza a tener vínculo. La metamovilidad es un mix entre la movilidad y el metaverso, y ya hay algunas empresas que están haciendo que la movilidad también pueda ser inmersiva y que podamos interactuar con diferentes artefactos, máquinas que nos trasladen. eh, y entonces, de vuelta, vemos cómo el metaverso tiene impacto en todos los ejes de las ciudades. Hablamos de la movilidad, tiene impacto en todo lo que tiene que ver con hoy la computación espacial en términos de urbanismo, la sostenibilidad, la educación, el arte, donde ya hoy hay cada vez más experiencias inmersivas. Entonces, vemos como todos los aspectos de la ciudad, la movilidad, uno de ellos, con esta aparición que en realidad viene de la mano de una de las empresas de Hyundai, que ha presentado, ¿no es cierto?, este concepto de la metamovilidad como una fusión entre movilidad y metaverso, y donde aparecen un montón de nuevos conceptos, ¿no? Tipo enchufar algo y de repente poder trasladarse. Entonces, bueno, de vuelta, algo que está en desarrollo, veremos qué tal resulta la metamovilidad y si somos capaces de Suena, Suena un transportarnos. poco a videojuego, pero como muchas cosas en los últimos años que la vimos en la televisión como producto de ciencia ficción de una película que luego lo estamos utilizando, como por ejemplo el smartphone o hablar en este momento a cientos de kilómetros de distancia, como si estuviéramos sentados en una mesa virtual. Lucía, ha sido un placer conocerte, un placer hablar contigo. Antes de irnos, seguramente a las personas que nos escuchan le habrán surgido dudas, querrán profundizar sobre los temas que hemos hablado. ¿Cómo lo pueden hacer contactándote? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales para que la gente te conozca más? Bueno, gracias José, la verdad es que fue un placer conversar con vos y tomarnos acá como casi un café virtual, ¿no? Una charla de café, me sentí súper cómoda, y los invito a todos a que nos sigan por nuestras redes sociales, principalmente por Instagram, Trend Smart Cities, donde ahí compartimos un montón de tendencias, de noticias, de eventos en los que participamos, así que es un canal para mantenerse bien informados de todo lo que pasa en el mundo de Smart Cities, de tecnologías, innovación urbana. Los invito también a conectar a través de mi LinkedIn, Lucía Veloquio, y bueno, y pueden conocer más de lo que hacemos desde Trend Smart Cities, que es una consultora especializada en ciudades inteligentes a través de trend-medio-smartcities.com. Perfecto, creo que además lo vamos a poner en las notas del episodio para que la gente lo pueda hacer. Me ha sabido a poco este café. Me han quedado varias preguntas por hacerte, pero ya no hemos consumido el tiempo. Así que si te parece, nos emplazamos dentro de un tiempo y volvemos a hablar de este tema que te apasiona a ti y que a mí me interesa también informarme, que es la vinculación de las Smart City, los gemelos digitales y el desarrollo del metaverso. Así que si te parece, quedas invitada a un próximo episodio. Perfecto, cuando quieras. Ha sido un placer. Hasta luego, Bueno, entonces. el placer es mío. Un saludo para todos. Gracias. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar para aprender más sobre metaverso.